Hola, quinto segunda. Bueno, en este video vamos a ver lo que pasa con el capacitor cuando aplicamos una tensión. Bien, hasta ahora hemos visto que cuando aplicamos una tensión a un cierto capacitor, este adquiere una cierta carga, ¿no? Pero lo que sucede es que estas cargas no son completamente adquiridas en un instante de tiempo, cero. Entonces tarda en cargarse el capacitor. Y ese es el estudio que vamos a hacer ahora por el proceso de carga del circuito RC. Entonces, para esto vamos a simular una señal cuadrada. Imagínense que tenemos una señal cuadrada, pero a nosotros simplemente nos interesa el momento donde hay un cambio. Bien, ven que de acá está en 0 y pasa a 1. Bueno, este momento es lo que es el que nos interesa, ese o este. Ese es el momento que nos interesa estudiar, cuando la tensión cambia de 0 a 1. Bien, que lo simulamos con esta llave. Fíjense que cuando está la llave en la posición número 2 está conectado a masa, pero si luego ocurre que movemos la llave hacia la posición 1, entonces estamos aplicando una tensión continua. Bien, entonces eso es similar a esta onda cuadrada, pero simplemente pasamos de 0 a la tensión B. Bien, y esto puede seguir hasta el infinito porque es una señal continua, pero ven que pasa de 0 a 1 con el movimiento de esta llave. Así que bueno, vamos a estudiar primero la parte de carga, que es cuando la llave pasa de 2 a 1, teniendo en cuenta que el capacitor no tiene ninguna carga, y carga igual a 0. Bien, decimos que está totalmente descargado, o condiciones iniciales nulas. Bueno, para esto vamos a comenzar con Kirchhoff, ¿no? Tenemos que la tensión B es igual a la caída BR, y acá tenemos la tensión BC. Pero ¿qué pasa? Esto ahora está en función del tiempo. Vamos a ver por qué. Porque dijimos que las cargas no se almacenan totalmente en un instante, sino que hay un tiempo que tardan en completarse. Entonces ahora están en función del tiempo. Y por Kirchhoff dijimos que la tensión va a ser igual a la tensión en la resistencia, que va a depender del tiempo, más la tensión en el capacitor, que también depende del tiempo. Bien, esta tensión sabemos que es por ley de Ohm la resistencia multiplicada por la corriente. Entonces lo escribo acá abajo. La tensión, esta BR, es la resistencia por la corriente, que es la que varía en el tiempo, más la tensión en el capacitor. Bueno, pero fíjense que el capacitor inicialmente no tiene carga. Bien, entonces puedo decir que en T igual a 0, o sea en el instante inicial, cuando T es igual a 0, el capacitor no tiene ninguna carga. Entonces eso es igual a 0. En el instante 0, BC es igual a 0 volt, porque no tiene cargas. Y vemos que podemos despejar la corriente,
en el instante 0 y es igual a tensión dividido la resistencia. Bueno, esto nos indica que el capacitor se comporta como un cortocircuito. ¿Bien? Entonces esto lo podemos dibujar así. Tenemos la tensión B en serie con la resistencia y acá tenemos el capacitor en corto. ¿Bien? Se comporta como un cortocircuito. Esto sería B. Bueno, esto es muy importante que sepan. Inicialmente, si el capacitor está descargado, se comporta como un cortocircuito. Entonces la corriente inicial es tensión de la fuente dividido la resistencia. Bueno, entonces vamos a ir graficando la corriente. Hago otro gráfico por acá. Esta va a ser la corriente en función del tiempo. Bien. Bueno, entonces sabemos que en el instante 0 la corriente va a tener una magnitud de este valor BR. Bien, pero ¿qué pasa cuando transcurre mucho tiempo, ¿no? En el proceso de carga la corriente va cambiando de valor. Bueno, pero para llegar a la expresión de la corriente en función del tiempo tendríamos que recurrir a derivadas e integrales y resolver, ¿no?, esa ecuación diferencial, pero por el momento no nos vamos a meter en eso. Yo les voy a dar directamente la expresión general de la corriente en función del tiempo. Acá habíamos analizado qué ocurría en el instante 0, pero para cualquier instante la corriente tiene esta expresión. Entonces la corriente en función del tiempo es la tensión dividido la resistencia multiplicada por el número E elevado a el tiempo dividido R por C. Bien, y vemos que esta función es una función exponencial. Bien, exponencial negativa. Quiere decir que en el instante 0, como habíamos analizado hace un rato, cuando t vale 0, todo esto, toda esta división se hace 0, entonces cualquier número elevado a la 0 da 1. Y vemos que nos queda en el instante 0 tensión dividido la corriente, dividido la resistencia, que es lo que habíamos llegado hace un rato. Y luego para cualquier instante esto tiene una variación de esta manera. Bien, se va acercando al 0 de a poquito. Es una función exponencial. Bueno, pero hay puntos importantes acá en esta ecuación. Por ejemplo, que R por C es el producto del valor que tengamos de la resistencia y la capacitancia. Entonces ese producto nos va a dar una magnitud en tiempo. Bien, fíjense que acá tenemos tiempo, entonces acá abajo también deberíamos tener tiempo. Bueno, R por C, si se acuerdan, a ver si lo analizamos, la resistencia es tensión dividido corriente, y la capacitancia,
que la despejamos de acá, fíjense que son cargas dividido tensión. Bueno, pero la corriente sabemos que es la variación de cargas dividido el tiempo. Y eso lo podemos anotar así. Lo borro de acá y pongo cargas dividido tiempo. Y vemos que vamos a despejar esto. Y en unidades nos queda que R por C es tiempo, ¿bien? Y lo vamos a medir en segundos. Bueno, fíjense que al tener una función exponencial, esta función decrece bastante rápido, ¿bien? Entonces, nosotros consideramos que la corriente, en este caso, llega a su valor final, que sería cercano al cero, cuando ocurre 5 constantes de tiempo, ¿bien? Donde la constante de tiempo es R por C. Bien, esta es una constante, que a veces también se la conoce como tau. Entonces la constante de tiempo del circuito es el producto de R por C. Bien, entonces cuando ocurre 5 veces esta constante, que lo podemos marcar por acá, 5 veces tau, ya podemos decir que la corriente alcanzó su valor mínimo en este caso. Y ahora vamos a ver qué ocurre con la tensión y las cargas. Si hacemos un gráfico también, vamos a ver que ocurre algo similar, pero donde la ecuación, lo voy a poner por acá, de las cargas en función del tiempo. Fíjense que ahora, hace un rato estamos hablando de corrientes, bueno, vamos a hablar ahora de cargas. Entonces la carga va a ser C por B multiplicada por 1 menos la exponencial, que es esta misma, T sobre R por C. Bien. Bueno, ahora esta función no es decreciente como esta, sino que es creciente y llega a un cierto valor. Recuerden que este es tiempo, esto va a ser cargas en función del tiempo. Fíjense que cuando el tiempo es 0, acá tenemos 0, que hace que esto valga 1. Entonces 1 menos 1 da 0 y el total es 0, ¿no? Entonces inicialmente arranca en 0. Y esto va creciendo exponencialmente hasta llegar a un valor de C por B. C por B. Fíjense que esto crece exponencialmente y pasa lo mismo que en el anterior análisis que hicimos de la corriente, que esto llega a valor final cuando transcurre 5 veces la constante de tiempo. Bien, 5 veces tau. Bueno, y otra cosa a tener en cuenta es que dijimos que las cargas son proporcionales a la tensión. Entonces, esta misma gráfica es la gráfica de la tensión. Lo escribo por acá. Voy a borrar esto. Entonces tenemos que la tensión en el capacitor va a ser igual a la tensión inicial multiplicada por
1 menos T sobre R por C. Bien. Entonces, esta es la expresión de la tensión en el capacitor. Como ven, en función del tiempo, es una exponencial que crece de esta manera. Bien. Y va a llegar a valor final si en vez de analizar las cargas analizamos la tensión en función del tiempo. Vamos a ver que llegamos recuerden que es la tensión en el capacitor, tensión en función del tiempo, llega a valor final la tensión aplicada. Entonces vemos que se carga de esta manera y en un cierto tiempo, 5 veces tau, llega a valor final. Bien. Entonces, cuando el capacitor llega a valor final, está totalmente cargado y dejan de moverse las cargas. Entonces, como no hay movimiento de cargas, ya no existe corriente. Como vemos, es lo que pasaba, ¿no? La corriente arranca siendo máxima y luego va bajando hasta que el capacitor se carga. Entonces, cuando el capacitor se carga, ya no existe corriente. Y eso lo podemos simbolizar con un circuito equivalente que es parecido a este. Si tenemos tensión pero no hay circulación de corriente, entonces acá tenemos un circuito abierto. Bien, donde acá tenemos la caída BC. Bueno, estas son cosas que hay que tener en cuenta. Inicialmente el capacitor se comporta como un circuito cerrado y luego de cargarse se comporta como un circuito abierto. Bien, y estas son las gráficas de la tensión y la corriente cuando cargamos al capacitor. Vemos que no llega a valor final instantáneamente, sino que va a depender de la constante de tiempo, que es R por C, que lo había marcado por acá, pero bueno, es R por C, nos va a determinar qué tan rápido o tan lento se cargue este capacitor. Bien. Bueno, vamos a comparar las gráficas para distintos valores de capacitores. Imagínense que tenemos este circuito, ¿no?, con la llave en la posición 1 y tenemos un capacitor C1. Bien. Entonces el gráfico de la carga es similar a este, ¿no?, donde el valor tiene que llegar, bueno, ahí no salió tan bien, algo así. Bueno, vemos que para 5 veces la constante de tiempo llega más o menos al valor final, donde el valor final es la tensión aplicada al capacitor. Bueno, entonces este gráfico va a pertenecer a un capacitor, vamos a llamarlo C1. Bien. ¿Y qué pasa si nosotros tenemos otro valor de capacitor que puede ser mayor a C1? Vamos a ponerlo así. C2 es mayor a el capacitor 1. Bien. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? Que la gráfica obviamente no va a ser la misma. ¿Por qué? Porque las constantes de tiempo no van a ser la misma. Sabemos que tau, la constante de tiempo, es R por C. Bien. Pero el tau 1 para el capacitor 1 va a ser menor que el tau 2. ¿Por qué?
porque el capacitor 2 es mayor que el capacitor 1. Bien, entonces estos valores de tau van a corresponder para el capacitor 1. Entonces la gráfica para el capacitor 2 va a ser distinto y seguramente más extenso. Sería algo así, quizá tarde más en llegar al valor final. Por ahí los 5 S tau pueden estar por acá. Bien, por ahí el tau está por acá, el tau 2. Entonces vemos que la constante de tiempo depende del valor del capacitor. Entonces cuanto más grande sea el valor del capacitor, manteniendo obviamente una resistencia fija, va a variar la constante de tiempo y va a ser mayor si el capacitor 2 es mayor que el capacitor 1. Lo mismo pasaría si dejamos fijo el valor del capacitor y variamos la resistencia. Bien, bueno, ahora vamos a ver lo que pasa con la descarga. Bueno, para la descarga vamos a considerar entonces que la llave pasa de la posición 1 a la posición 2. Bien, entonces ya el capacitor está totalmente cargado y ahora conectamos la llave a la posición 2, que sería masa. Entonces si dibujamos el circuito nos queda esto. Bueno, entonces por ley de Kirchhoff sabemos que la tensión en la resistencia más la tensión en el capacitor es igual a 0. Bien, entonces acuérdense que ya no está más la fuente porque la llave está en la posición 2. Resolviendo esta ecuación diferencial, la cual no vamos a meternos ahora, nos queda un resultado donde la corriente que está en función del tiempo nos va a quedar menos, y acá vamos a poner lo que habíamos puesto para la carga, que era la tensión dividido la resistencia, por la exponencial menos T sobre R por C. Este signo menos solamente nos está indicando que la corriente ahora circula de esta manera. Bien. Yo le pongo solamente I porque es la corriente del circuito serie, pero podríamos escribir IC de corriente del capacitor, pero la dejamos como I, nada más. I de T, fíjense que ahora circula en este sentido, y antes, cuando teníamos el otro circuito, el del circuito de carga, teníamos esta circulación de corriente. Bien, por eso acá tenemos el signo menos. Para el caso no nos va a interesar el signo. Bien, entonces vamos a dejarlo así, con signo positivo, y vamos a graficarlo. Vamos a graficarlo acá. Esto va a ser el tiempo, y acá vamos a graficar la corriente I de T.
y acá vamos a graficar la tensión. La tensión en el capacitor, ¿no? Bueno, entonces, como vemos, es la misma expresión que tuvimos para la carga. Entonces la corriente va a arrancar de un valor inicial V dividido R y va a disminuir exponencialmente hasta que alcance 5 de ese estado y se haga aproximadamente 0. Bien, y la tensión va a tener también la misma expresión. Voy a ponerla acá. La tensión de T es igual a la tensión que tenía inicialmente el capacitor, que como se acuerdan, lo habíamos cargado con esta tensión. Entonces al final el capacitor se cargó con esa tensión. Entonces esa es la tensión que tiene el capacitor multiplicada por la exponencial dividido R por C. A ver si se ve. Ahí está. Bueno, de acá podemos ya graficarlo. Vamos a tener la tensión B, que esta tensión en el capacitor va a ir disminuyendo con el tiempo, ¿no? Al igual que la corriente. Y lo mismo va a pasar con las cargas en el capacitor, va a ir descargándose. Entonces las cargas del capacitor van a ir disminuyéndose. ¿Bien? Entonces acá tenemos la carga final que teníamos multiplicada por E a la menos T sobre R por C. Entonces esta gráfica es la misma que esta y es la misma a la que va a tener la cantidad de carga en función del tiempo. ¿Bien? Va disminuyendo exponencialmente. Entonces este es el circuito de descarga cuando la llave está en la posición 2. Bueno, vamos a ver la respuesta del circuito RC, la respuesta a un escalón. Bien, vamos a ver el régimen transitorio, cómo se carga el capacitor, y vamos a dibujar el circuito primero. Unimos. Vamos a necesitar la referencia, masa, colocamos acá, una punta de prueba para poder medir sobre el capacitor y bueno, elegimos la forma de la señal, que en nuestro caso queremos que sea un escalón, ¿no? Como este de acá, de 0 a 1 y se mantiene ahí. Elegimos la amplitud, puede ser 5 volt o por cualquier tensión. Fíjense que acá podemos elegir cualquier tipo de señal, pero en nuestro caso nos interesa la respuesta al escalón. Y podemos elegir los valores. Bueno, acá tenemos 1 kilo de resistencia y 1 microfaradio. Lo dejamos ahí. Bueno, vamos a la respuesta, el transitorio. Y fíjense que si hacemos el producto de R por C, vamos a tener un valor de 1 milisegundo. Bien, esa sería nuestra constante de tiempo de este circuito, ¿no? Con estos valores. Y para poder verlo vamos a necesitar como mínimo 5 constantes de tiempo, lo que serían 5 milisegundos. Así que ponemos 10 milisegundos para dejar un margen y vemos la respuesta acá. Esta sería el tiempo, el horizontal, y el vertical sería la tensión, la tensión en el capacitor. Y fíjense que
crece exponencialmente y llega a valor final cuando más o menos estamos en 5 milisegundos. Bien, entonces esta que está en rojo es la tensión del capacitor y esta que está en verde es la tensión del generador, el escalón. Y bueno, ahora vamos a ver qué pasa si cambiamos el valor del capacitor. Ahora ponemos uno que tenga el doble de valor, por lo tanto la constante de tiempo va a ser el doble. Vamos a poner 2 microfaradios y en teoría debería completarse la carga en 5 veces la constante de tiempo, que ahora serían 10 milisegundos. Vemos, acá está, luego que se termina de cargar a los 10 milisegundos. Este es el nuevo gráfico, este es el anterior. Ven que era más empinado cuando el capacitor era de menor valor y se extiende un poco más cuando es de mayor valor. Entonces tarda más en cargarse cuando aumentamos el valor del capacitor. Y obviamente si lo disminuimos, por ejemplo la mitad de un microfaradio sería 500 nanofaradios. Hacemos el análisis. Y fíjense que es mucho más empinado porque tarda menos en cargarse, comparándolo con este que teníamos capacitor de 1 micro y con este que teníamos capacitor de 2 micros. Este que es de 0,5 micro se carga mucho más rápido que estos dos. Bueno, espero que haya quedado claro y les estaré dando algún que otro ejemplo, algún circuito de ejemplo para que se entienda mejor. Saludos.